voy a hacer una charla acerca de las especies de vainilla que tenemos aquí en El Salvador y que cuando la maestra me pidió que hiciera esta presentación, pensé un poquito en tratar de ahondar en los aspectos que están relacionados con la vainilla, ¿no? Porque, pues, aquí en El Salvador no se conocía mucho, con decirles que hasta que yo llegué a México y llegué al orquidario de la Universidad Veracruzana, fue que me di cuenta que la maestra había trabajado con vainilla y conocí una planta de vainilla. De lo contrario, no lo hubiera conocido. Entonces, en su momento, vagando por ahí en tierra, ¿verdad? De una amiga, encuentro esa planta que se ve al fondo en mi portada, ¿verdad? Y de lejos yo dije, hay una arácea, qué interesante, ¿no? Bueno, y ya cuando me acerqué, lo primero que se me vino a la mente fue vainilla, la maestra Rebeca. Y yo recuerdo que debido a la tecnología, ¿verdad? Rápido le hago una videollamada a la maestra y le digo, mire maestra, una vainilla. Claro, en el momento no sabíamos, eran hojas allí en un árbol, sí sabíamos que era vainilla y en su momento yo creí que era una arácea, pero hasta ya estar cerca de ella, pues nos dimos cuenta que era una vainilla. Y así es como yo comencé a vincularme un poco con estas orquídeas. Entonces, más o menos este va a ser eh, como la forma en que les voy a presentar la información, una breve introducción que ya la vamos a conocer todos porque pues todos estamos involucrados con vainilla, historia de la vainilla en El Salvador, que esto fue una de las cosas que más me ha gustado encontrar registros, tal vez no tan antiguos como los que presentó el doctor Archila, pero sí me parecieron bastante importantes y eso me ha dado pie también para hacerme nuevas preguntas acerca de las vainillas en el país. Luego las especies de vainilla que tenemos y algunos cuantos usos que he descubierto por allí y una parte de la vainilla en la mitología Lenca Taulepa, que es uno de los grupos indígenas que tenemos acá en El Salvador, de nuestras comunidades originarias. Entonces, la vainilla, pues sabemos, ¿verdad? Que es una orquídea muy apreciada por coleccionistas. Ya el doctor Archila nos explicaba varios problemas que ellos encuentran en El Salvador y que son comunes, perdón, que se encuentran en Guatemala y que son comunes a El Salvador. Y estoy seguro que son comunes a todos los países donde hay una gran cantidad y diversidad de orquídeas. Y bueno, no somos la excepción. Hay unas 111 especies de vainillas reconocidas a nivel mundial, unas 666 que han sido descritas para la región, ¿verdad?, del neotrópico. Entonces, si se fijan, acá yo tengo registros de vainilla, ¿verdad?, desde 1858. Como les mencionaba, no son tan antiguos como los que presentaba el doctor Archila. Eh, Esto es apenas aproximadamente unos 35, 40 años después de la firma de la independencia de España, de El Salvador. Estamos hablando del 15 de septiembre de 1821. Y es desde, encontré como el registro más antiguo, ¿verdad?, de la palabra vainilla en los escritos que todavía se conservan del Salvador. Lastimosamente, la historia de El Salvador, pues, se ha visto bastante ennegrecida por tantos conflictos internos. Uno de ellos fue en 1932, cuando el general Maximiliano Hernández Martínez hace un genocidio de la población indígena del país. Y bueno, obviamente perdimos una gran cantidad de conocimiento que hubiera sido muy, muy importante para nosotros todavía conservar. Todavía tenemos nahuablantes y también tenemos eh, pueblos de origen lenca, ya son muy pocos en realidad, pero pues por lo menos sobrevivió más de alguno. Entonces, para comenzar, con Lorenzo López en 1858, en un documento que se llamó Estadística General de la República de El Salvador. En este documento, él menciona vainilla silvestre en cultivo en varios lugares de El Salvador.
por ejemplo, Aguachapán, Ataco, Jujutla y Sonsonate. Esto es bastante colindante, ¿verdad? Con la frontera con Guatemala. Y pues menciona que en Aguachapán, estos son extractos, ¿verdad? De ese documento. Menciona, existe solo un puente de calicanto sobre el Río Grande construido para el uso exclusivo de un molino. Y menciona también otras cosas. Y luego dice, su importancia solo puede ser apreciada por los que conozcan los tesoros que ofrece la naturaleza en la línea de su travesía. Y comienza a mencionar varias plantas y también menciona drogas medicinales, caoba, Brasil, bálsamo, goma elástica, cacao y vainilla. Esto es uno de los primeros registros, ¿verdad?, acerca de vainilla en El Salvador. Eh, Cuando él menciona vainilla silvestre, y de hecho así lo escribían en cursiva como que fuera un nombre científico, y al hacer una rápida búsqueda, ¿verdad?, de ese nombre, pues nos damos cuenta que vainilla silvestre es un sinónimo de Vanilla planifolia. Entonces, Vanilla planifolia en todo caso. Y básicamente él mencionaba esto porque luego de la independencia, ¿verdad?, pues el país necesitaba impulsar el, el comercio, ¿verdad? Necesitaba ya comenzar a trabajar por su cuenta sin depender de la corona española. Y él mencionaba, ¿verdad?, eso, que este tipo de productos iban a mantener ocupada la población salvadoreña y así le iba a dar este auge, ¿verdad?, al bienestar, a la abundancia, a las artes y a la civilización en el país. Lorenzo López luego también menciona que en Ataco, en una montaña, se encuentran maderas solamente de construcción y ninguna de tinte, pero también hay en dicha montaña palmillas silvestres que aseguran ser de buena clase. La extensión que ocupa es en su mayor parte inútil para la labranza por ser muy quebrado. Entonces aquí nos está dando también algunos indicios de la parte ecológica del hábitat de esta vainilla silvestre, que pues es en barrancas. Y créanme que con estas vainillas que yo he encontrado en el país, pues están precisamente en barrancas. Y luego en lo que ahora es el municipio de Jujutla, pues mencionaba, ¿verdad?, que prácticamente toda la gente que vivía allí era inculta, se componía de serranías, lomas, selvas y montañas. Y en esas montañas que crecía sin necesidad de cultivo la vainilla. Entonces, sabiendo que él había mencionado al inicio vainilla silvestre, pues nos damos cuenta que se trataba de vainilla planifolia. Luego, Juan Barberena, allá por 1891, él escribe unos libros que se llaman Historia Natural de El Salvador. Son 3 tomos. Infortunadamente, debido a un accidente en la Biblioteca Nacional de El Salvador el año pasado por la lluvia, se vino abajo el techo y bueno, estaba en reparaciones y está clausurada por el momento, y pues con la pandemia también. No tuve acceso como al original. Sin embargo, en lo que se encuentra en digital, en Redixes, que es un consorcio de bibliotecas de El Salvador y la Biblioteca Nacional, menciona vainilla. En ese caso él le pone como vainilla aromática, y igual una rápida búsqueda, ¿verdad?, de los nombres, nos menciona que es un sinónimo también de vainilla planifolia. Luego, allá por el año de 1892, Santiago Ignacio Barberena, él en un libro que se llama Descripción Geográfica y Estadística de la República de El Salvador, ¿verdad?, él menciona que la vainilla constituye un ramo especial de la industria agrícola del país, ramo que va tomando cada día más y más importancia. Entonces, cuando uno comienza a contrastar la información, estamos hablando que es aproximadamente unos 70, 80 años después de la independencia, entonces estamos viendo que la vainilla ya comienza a tomar parte de la agricultura eh, de El Salvador. Luego allá en 1904, el doctor David J. Guzmán, él es una persona que la literatura lo describe como una persona que estaba interesada en las ciencias, en el arte,
y que en su momento tenía pensado que formar una escuela, ¿verdad? De ciencias y artes en El Salvador, junto con otros grandes personajes, ¿verdad? De la época, y esto gracias a una información que me dio un historiador del Salvador. Y bueno, encontramos acá el documento de los anales del Museo Nacional. Esto es el número 7 del año de 1904. Y en esta publicación mensual hablaban bastantes cosas muy interesantes, por cierto. Y algo que llama la atención es el título que está ahí encerrado en rojo, es La vainilla que debe introducirse a El Salvador. Entonces, allí en ese artículo se menciona, ¿verdad?, que se le ha encargado a un personaje que mencione cuál debería de ser la vainilla que se tiene que cultivar en el país. Entonces, él viaja a México. En México, varios personajes de ciencia de la época, igual en México, le prestan documentos y ya los trae acá a El Salvador y menciona, ¿verdad? También que la vainilla planifolia es la que se cultiva en México, y para él, vainilla planifolia en ese momento no había en El Salvador, ¿verdad? Él también menciona que hay 6 especies de vainilla para México, entre ellas, ¿verdad? Silvestre y aromática, que al final son siempre vainilla planifolia, pero menciona también a vainilla pompona. Dice que está presente en El Salvador con el nombre común de vainillón, que posee un olor fuerte, mucho menos fino y menos agradable que el de las dos primeras especies que él mencionaba como vainillas silvestres y vainillas sativas, que nuevamente vuelven a ser vanilla planifolia, y con un aroma menos balsámico, que frecuentemente tiene un sabor a fermentado. Y cuando nos ponemos a pensar, los que tenemos la oportunidad de haber visto vanilla pompona, pues hasta cierto punto tiene razón con ese sabor un tanto fermentado. Menciona que es débil precio comparada a las dos primeras, ¿verdad? Porque planifolia era la comercializada. Eh, y menciona también que la vainilla era usada por los salvadoreños, sobre todo para aromatizar chocolate, cremas, licores y otras composiciones análogas. Entonces aquí ya vemos también ciertos usos, aunque en la actualidad muchos de estos se han perdido. En el mismo artículo, él menciona algo bastante interesante, que es la escarcha. La escarcha es, para lo que él menciona, la vainilla cristalizada y que era considerada como una señal de calidad superior o de una muy buena calidad en la vainilla. Menciona también cómo desde tiempos antiguos, ¿verdad? La gente trataba de falsificar este tipo de productos y trataban de imitarla empleando el ácido benzoico. Él mencionaba, ¿verdad?, que cuando se veían al microscopio o que se veían por lo menos con una lupa, estos cristales eran anchas, eran paralelas a la superficie de la vaina, y mientras que los cristales de vainilla que eran los que le interesaba a la gente, ¿verdad?, la escarcha de la vainilla, eran pequeños, agudos y perpendiculares a la superficie. Entonces, esa era la forma en que ellos podían diferenciar aquella vainilla que había sido adulterada, ¿verdad?, con ácido benzoico, por ejemplo, y de la que sí era natural y de más buena calidad. ¿Y cómo es que hacían este fraude? Él lo menciona también. Era básicamente agotar las vainas con alcohol etílico, eh, que en ese momento, ¿verdad? El destilado recibía muchas aplicaciones en la repostería y en la destilación de licor, y en revestir estas vainas con bálsamo del Perú, que es Miroxilon bálsamo, cuyo olor era diferente del de la vainilla y que eso ya le indicaba a los conocedores, a los que ya tenían la nariz acostumbrada al verdadero aroma de la vainilla, a manifestar la presencia de que esa vainilla había sido adulterada. También mencionaba cómo era el transporte de esta vainilla. Él en el escrito nos dice que se desprendía, ¿verdad?,
de las plantas se les envolvía en una bandilla de calicó o de indiana. Calicó e indiana son telas. Calicó era la tela de los indígenas de El Salvador, y la indiana era tela estampada proveniente de la India. Y así se le lleva a un departamento seco y caliente para que su resina aromática pueda condensarse y cristalizarse bajo su cubierta. Ya mencionaba también ese proceso, ¿verdad? Del curado de la vainilla. El tinte verde o amarillo verdoso no era un carácter suficiente de la madurez de las vainas, y se reconoce que están en sazón cuando ellos pellizcaban las vainas de la vainilla y entre los dedos hacían oír un crujido. Entonces, pues ellos cuando encontraban estas características en las vainas de la vainilla, ya era el tiempo adecuado para poderlas colectar, para luego pasar al proceso del curado. Siempre David J. Guzmán, pero ya para el año de 1908, él en un libro que se llama Botánica Industrial de Centroamérica, que era una obra, ¿verdad?, que se había hecho especialmente para agricultores, artesanos industriales y otros interesados, ¿verdad?, en las plantas. Él menciona que la vainilla que ha visto en los hermosos bosques de El Salvador, Nicaragua y Costa Rica era la vainilla que en términos comerciales llamaban vainillón o vainilla ordinaria. Y sus vainas son gruesas y cortas. Entonces, cuando leemos esta parte y sabiendo lo que habían mencionado antes, ¿verdad? En años anteriores, nos damos cuenta que está hablando de vainilla pompona. Dice que la vainilla es silvestre, se encuentra en todos los bosques y que no tiene el valor comercial de la especie que se cultiva en México con todo esmero. Luego, ya más adelante, Paul Stanley y Salvador Calderón, naturalistas, que recibieron ayuda de mucha gente famosa hoy en día, ¿verdad?, por sus aportes en diferentes familias de plantas y en diferentes organismos. En el caso de las orquidáceas, ellos recibieron ayuda de Oakes Ames, más todos los orquidiólogos que han visto autoridades en orquídeas van a ver que varias de ellas tienen como Ames como el autor. Entonces ellos solo mencionan una especie de vainilla para el país, que es vainilla planifolia, que se encontraba en la Sierra de Apaneca, que estaba siendo cultivada en algunas partes, y hace una breve descripción, ¿verdad?, de esa especie. Tenía un tallo delgado, zigzagueante sobre la corteza de árboles con flores blancas. Entonces, ellos hacían esa acotación de que se trataba de vainilla planifolia, y también mencionaban que era poco cultivada en El Salvador y más bien era como una curiosidad en los jardines. Entonces, de 1898 a 1925, pasamos a una historia completamente diferente. En 1898, la vainilla estaba comenzando a cultivarse, ¿verdad? Ya en proporciones grandes, con esperanzas de poderla vender, porque en algún momento en el documento se menciona también que en Francia el kilo de vainilla se vendía por 80 francos y que era equivalente a 18 pesos oro. Entonces, ya para 1925, perdón, ¿qué fue lo que sucedió con este cultivo de vainilla? Pues lastimosamente hasta el momento no lo sabemos. Luego, en 1926, el doctor Sisto Alberto Padilla, él se le ordena que escriba un diccionario botánico y portátil de las tres Américas, sobre todo porque él fue cónsul en Brasil en su momento. Él había viajado por todo el mundo y era conocedor de muchas plantas, y él le interesaba mucho la botánica. En un primer momento también le encargan que haga una comparación entre la vegetación de El Salvador y la vegetación de Brasil, pues que obviamente, ¿verdad?, es bastante diferente y se denota en los diferentes tomos del diccionario botánico que escribió. Él menciona Vanilla olorosa, que la pone como Epidendrum
claviculata, también es Vanilla planifolia. Familia de las orquídeas, planta que espontáneamente vegeta en México y América Central, la cual produce la vainilla aromática. Luego la vainilla roja, Querepidendrum rubrum, familia de las orquídeas, especie que habita en varios lugares de América intertropical, y hace mención, ¿verdad?, de otras varias especies de vainilla. Es un documento bastante interesante porque menciona especies de Colombia, por ejemplo, Vanilla lutescens, que es una especie que está en Colombia. Otras como Vanilla pittieri, que es una especie que también se encuentra en el Caribe. Y así varias especies durante todo el sexto tomo, ¿verdad?, de ese diccionario botánico que se le encargó escribir. Este es el señor que fue responsable de hacer este diccionario botánico y portátil de las tres Américas. Luego damos un salto hasta Fritz Hammer. Fritz Hammer, allá por 1974, él es un alemán, viene El Salvador, comienza a vivir acá y escribe los libros de Orquídeas del Salvador, el tomo 1 y el tomo 2, y unos años después escribe el tomo 3, que el tomo 3 es el más difícil de conseguir. Él menciona dos especies de vainilla en su libro, ¿verdad? Vanilla planifolia y Vanilla feanta, que sabemos ahora, ¿verdad? Que esa Vanilla feanta que él menciona en realidad es Vanilla caliculata. Hace una descripción taxonómica del material y de las colectas, también menciona parte de la fenología, porque dice que florecen en abril y mayo. Y algo importante y que todavía se mantiene es que Vanilla planifolia es rara en los bosques del Salvador, es rara en los bosques húmedos a menos de 800 metros sobre el nivel del mar, y solo se encuentra en la cordillera del Bálsamo y en la vertiente sur de las montañas del Imposible, que ahora es el Parque Nacional del Imposible, uno de las reservas naturales más grandes del país, y donde hasta el momento se ha encontrado Vanilla planifolia, ¿verdad? En ninguna otra parte del Salvador tenemos reportes o que hayamos encontrado Vanilla planifolia. Y Vanilla feanta, pues ahora sabemos que se trataba de Vanilla caliculata, es menciona él que solo se encuentra en ambientes de tipo xerofítico. Estas son las imágenes que él realizó, los dibujos los realizaba él, y esto es lo que encontramos, ¿verdad? Vanilla planifolia del lado izquierdo, Vanilla feanta del lado derecho. Vanilla planifolia es un dibujo bastante bueno, al igual que con Vanilla, que en este caso ya sabemos que es Vanilla caliculata. Luego, para el año de 1975, viene Félix Choucy. Él, en el primer tomo, ¿verdad?, de una serie de 6 tomos que hace, que se llaman Flora Salvadoreña, él solo indica la existencia de una vainilla para el país, que es Vanilla planifolia, y él menciona que se encontraba en los jardines de San Salvador para uso doméstico, pero no en gran escala como en otras partes de la zona tropical del neotrópico, y los perfumes, y menciona también que los perfumes sintéticos habían contribuido también a que el uso de la vainilla cultivada perdiera su importancia, ¿verdad? Esto también lo escuchábamos en palabras del doctor Archila. Entonces, ya con las especies de vainilla en El Salvador, lo que se hizo básicamente es una revisión de las bases de datos, ¿verdad?, de los herbarios tanto nacionales como internacionales, aquellos que se pueden hacer en digital y aquellos que en su momento fueron prestados, y algunos fueron con información corroborada por el personal de los herbarios. Los revisamos y tanto los lugares de colecta de esas muestras de herbario como de los viajes de campo que se hicieron en su momento, ¿verdad? Fueron debidamente anotados y corroborados para poder hacer un mapa, ¿verdad?, a grosso modo acerca de la distribución de las vainillas en El Salvador. Tenemos hasta el momento registradas 4 especies, pasamos de 2 especies a 4 especies en 2 años, en 2015 y 2017.
2 especies de vainilla que ya habían sido identificadas, ¿verdad?, con las respectivas referencias de herbario, que eran Vanilla planifolia y Vanilla caliculata. 2 especies de vainilla que las encontré en las montañas de Morazán, y 3 morfoespecies más de vainilla que estamos esperando, ¿verdad?, la floración para poder dilucidar de qué especies se tratan. Y también en su momento se mencionaban en otros registros, ¿verdad?, otras especies de vainilla, como eran vainilla pompona y vainilla feanta, pero que hasta el momento no la habíamos encontrado en El Salvador. Sin embargo, esta especie, Vanilla pompona, ya podemos pasarla para las vainillas que sí hemos encontrado en el país. Este, Tal vez no en estado silvestre, pero sí ya la hemos encontrado, que la están viendo en una famosa ruta turística acá en El Salvador. Y al preguntarles de dónde la sacan y toman fotos y todo, podemos corroborar la ubicación GPS y ya sabemos dónde está Vanilla pompona en El Salvador. Entonces tenemos 5 especies ya oficialmente para el país. Este es más o menos el mapa de distribución de las especies. Se usó como la capa, el mapa de la vegetación natural y de los ecosistemas terrestres y acuáticos del Salvador. Todo lo que ven definitivamente en color blanco son lugares ahora de cultivo. Entonces, si se fijan, ya El Salvador ha perdido la mayor cantidad de vegetación, ¿verdad? Y para ubicarlos un poco, este es el departamento de Aguachapán, colindante con Guatemala, el de Sonsonate y Santa Ana, que se mencionan en su momento en los escritos que les mencionaba al inicio. Y luego este es el departamento de Morazán, que si se fijan es donde está la mayor cantidad de especies reconocidas para nosotros actualmente. En el lado de Aguachapán solo tenemos Vanilla planifolia y Vanilla pompona, en todo caso es subespecie pompona. Y luego para el departamento de Morazán tenemos Vanilla caliculata, Vanilla inodora, Vanilla odorata y 2 morfoespecies más. Estamos esperando la floración para saber qué es. ¿Por qué entonces el departamento de Morazán tiene esta mayor cantidad de especies de vainillas, por ejemplo? Si algo, y esto lo voy a decir entre comillas, ¿verdad? Si algo bueno pudo haber resultado de la guerra civil en El Salvador, es que las guerrillas se fueron a refugiar a las montañas de Morazán y no permitían, ¿verdad?, obviamente, que pues, el ejército llegara a esa parte. Entonces, debido a que la guerrilla estaba allí, la una buena porción de la vegetación natural del Salvador se ha conservado hasta el momento. Y muchas de las personas que viven allí pues son conscientes de esto y tratan de conservar la vegetación, y debido a eso es que hemos encontrado ahora más especies de vainilla. La primera, vainilla planifolia, está el Ministerio de Recursos Naturales de El Salvador, la tiene categorizada de amenazada. Igual esto está en la lista roja, ¿verdad?, de la UICN y también en CITES. Y aquí les muestro el departamento de Aguachapán, y esa parte que ven más oscura pues es la reserva natural, que es el bosque del imposible, y es donde se puede encontrar Vanilla planifolia. Estas son algunas fotos de Vanilla planifolia. Estas son fotos que la maestra Rebeca me prestó en su momento, porque cada vez que he ido al Parque Nacional El Imposible, ya pasó la floración. Solo tengo fotos de flores eh, marchitas que yo haya tomado, pero los guardarrecursos sí tienen fotos de las flores cuando están recién abiertas. Pero sí hemos encontrado vainas en esas plantas del imposible. Luego tenemos Vanilla caliculata. Aquí se muestra solo en el departamento de Morazán. Sin embargo, ya tengo un reporte también para el departamento de Chalatenango, que aquí arriba, si se fijan en el recuadro de mapa, también tiene una buena cantidad de vegetación preservada todavía, y pues ahí también se ha encontrado Vanilla caliculata. El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador la tiene también en la categoría de amenazada. Y se ha encontrado precisamente en lugares donde está a pleno sol, a sol directo,
y florece para nosotros en El Salvador en los meses más calientes y más secos, que son marzo y abril, justo antes de la época de lluvias. Así es como encontramos Vanilla planifolia. Esto es en una porción de bosque siempre húmedo. Curiosamente, está bastante asociada, todas nuestras especies de vainilla, por lo menos las de morazán, están asociadas a una sola especie de árbol, que es Sisyphum jambus, pues en El Salvador se conoce como manzana rosa. Y también, en el caso específico de Vanilla caliculata, asociada a árboles de lo que nosotros conocemos como nance o nanche, que es Birsonima crassifolia. Estas son algunas fotografías, ¿verdad? Siempre encontramos una gran cantidad de frutos y actualmente estamos esperando bueno, estoy esperando que un estudiante se decida a realizar su tesis de licenciatura, ¿verdad? Con el proceso de polinización, o si se autopoliniza, o qué es lo que sucede, porque siempre encontramos una gran cantidad de frutos en estas plantas. Luego tenemos Vanilla inodora, que es la que les comentaba de la historia al inicio de mi presentación, ¿verdad? Caminando la confundí con una aracia y luego ya al estar más cerca de la planta, pues me di cuenta que se trataba de una especie de vainilla. Con respecto a Vanilla inodora, en su momento fue la especie de vanilla que más individuos o plantas había encontrado. Sin embargo, luego de muchos más viajes de campo, ahora es Vanilla caliculata. He contabilizado más de 115 individuos en diferentes zonas de Morazán. Esta especie, pues lastimosamente no se encuentra todavía en el listado de las especies amenazadas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero la idea es eso, ¿verdad? Proponerla porque uno de los principales problemas, la extensión de la frontera agrícola en su momento, ¿verdad? Es lo que hace que esta especie se pierda. Esta es una foto que, bueno, esa foto fue publicada en el artículo que se hizo para el Proceedings del Congreso Mundial de Orquídeas en Guayaquil, Ecuador, que fue en 2017, si mal no recuerdo. Y pues ahí menciono, ¿verdad?, que debería de proponerse para que esté en el listado de especies amenazadas. Luego Vanilla odorata, también en las montañas de Morazán. Y esta es la especie de vanilla que menor cantidad de individuos encontrado en Morazán. Apenas unos 17 individuos, no quiere decir, ¿verdad?, que no hayan más, porque obviamente hace falta hacer muchísimo más recorridos en las montañas, en los bosques, quebradas y bueno, una gran cantidad de lugares que todavía puede ser posible que encontremos otras especies de vainilla en El Salvador incluso. Estas son algunas fotos in situ, ¿verdad? He tenido la fortuna que cada vez que voy, por lo menos encuentro un fruto, ¿verdad? Entonces, también esperamos que un estudiante se anime a trabajar con el proceso de polinización natural de la vainilla. Antes de continuar con esto, también mencionarles, ¿verdad?, que dentro de las morfoespecies hay unas que están ahí, una que es bastante seguro que sea Vanilla insignis, debido al tipo de ecosistema en el que se encontró, y que una de las características, ¿verdad?, es tener el tallo con estas papilas que se sienten al tacto como carrasposas, y las hojas un tanto parecidas a las de Vanilla odorata, pero más anchas y más cortas. Entonces, hay varias cosas ahí que todavía esperamos en algún momento ya poder estar seguros de que son. En cuanto a los usos, por lo menos acá en El Salvador, eh, la chicha o cususa, para el lado de Morazán se le conoce como cususa, ¿verdad? Que es un fermentado de maíz, ¿verdad? Con panela, con otras cosas. Y cuando ya tienen el filtrado de esta bebida alcohólica, he encontrado varios señores que lo que hacen es cortan las vainas secas cuando ya están que todavía están en la planta, las ponen secas y eso le ponen a la cususa para darle un aroma y un sabor diferente. También he encontrado que para el lado siempre de Morazán y de Corinto, ellos a la horchata, bueno, la horchata de nosotros es como un mole mexicano que lleva una gran cantidad de semillas.
le ponen vainas, bueno, le ponen vainilla, ¿verdad? También la foto, ¿verdad? Que está aquí arriba, esto es de una de las personas que me ha colaborado bastante a la hora de hacer recorridos en Morazán. Él trabaja en la división ambiental de la alcaldía del municipio de Joateca y me menciona, ¿verdad? Que para ponerle a la leche e incluso también las vainas se ponen en los roperos de cedro, específicamente de cedro, porque así me dijo, para aromatizar la ropa, ¿verdad? También otro de los usos de una de las señoras que me ha colaborado en el proyecto es, ella recuerda que cuando era niña, eh, el papá colectaba las vainas de vainilla y a la leche que habían recién ordeñado de la vaca, cuando la estaban hirviendo le ponían la vaina. Y también me mencionó que las vainas, luego de que habían pasado por la primera leche, simplemente las sacaban, las dejaban secando y al siguiente día las podían volver a tener, a poner en la leche y conservaba siempre el aroma. Es una señora que ahora tiene 80 años y todavía se recuerda muy bien eso. Y también menciona cómo ha cambiado todo. En cuanto a la mitología lenca taulepa, estos son como los pueblos originarios que nosotros tenemos acá en El Salvador. Por acá tenemos esta parte café en Santa Ana y esta parte como color crema, eran mayas y chortís en su momento. Luego los nahuapipiles, que eran en la mayor cantidad de población en El Salvador, y luego los lencas y cacahuiras. Eh, en cuanto a los lencas, estos están en los departamentos de Usulután, San Miguel y La Unión. Y un historiador que también es parte de la comunidad lenca del municipio de Corinto, esto en eh, Morazán, me mencionó que hay un documento, que es un documento que se llama el dossier Lenca, que fue escrito apenas en 2010 porque se trató de colectar toda esta memoria histórica de las últimas personas lencas, taulepas que existen en el municipio. Y curiosamente también hay un registro de vainilla en un municipio que se llama, bueno, es un caserío que se llama La Guacamaya en el departamento de La Unión. Y si se fijan, la mayor cantidad de especies de vainilla que yo he encontrado era parte de la comunidad cacahuira, que también tiene una buena extensión en Honduras. Perdón. Esto que ven acá es una fotografía de una cueva que está en el municipio de Corinto. La cueva se llama Tiquetahuanta Huidiquil, que significa Cueva del Espíritu Santo, que pues, ya es un nombre españolizado, ¿verdad? Está fechado de aproximadamente hace unos 10.000 años antes de Cristo. Lo interesante es que hay una gran cantidad de iconografía rupestre. Por ejemplo, esta, que platicando con este señor, ¿verdad? Historiador de Corinto, que también es su origen, ¿verdad? Ascendencia en Cataulepa, mencionaba la madre de la creación, que, porque eso es importante, para los lencas es un matriarcado, no es un patriarcado, es un matriarcado. Entonces menciona que la madre de la creación, que se llama Ishmanahual, eh, a las primeras criaturitas que formó, ¿verdad? De barro y de maíz, les daba de comer vainilla, cacao y también camote. Así es más o menos como se ve la foto, ¿verdad? Pero al pasarle como un filtro, aquí se puede observar mejor, ¿verdad? Como esta sería Ishmanahual, aquí a la izquierda, esta figura rojiza, y estas eran sus primeras criaturitas a las que le daba de comer vainilla, cacao y camote. Y eso sería todo por mi parte. Agradecerles a ustedes que me invitaron a ver la presentación. Con agradecimientos especiales a la gente que ha colaborado, ¿verdad? Al doctor Carlos Cañas Dinarte, que es uno de los historiadores del país, que me recomendó muchísima de la bibliografía que les mostraba al inicio de la presentación.
a Danilo, que él es la persona que les mencionaba que tiene sus orígenes de Cataulepa, a estudiantes, por ejemplo, Ignacio, Fátima, Elena y Diego, a esta señora que es un sol, ella se llama María Dolores Chica, es la mamá de una amiga, y donde he encontrado varios individuos de familia odorata dentro de sus terrenos, y ella sabe que cada vez que yo llego por allá, ¿verdad? Ella después del café de las 5 de la mañana no me vuelve a ver hasta como las 3 de la tarde. Y le agradezco muchísimo a ella y acá también a José Guadalupe Rivera, que él es parte de la División Medioambiental del municipio de Joateca y que también él cada vez que encuentra una nueva planta de vainilla, él ya me manda la georreferencia y así puedo ir haciendo el mapa de distribución. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.